¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos nombres e historias de la Biblia han sido borrados de nuestro entendimiento? ¿Y si te dijera que entre ellos existió un profeta que desafió al rey más poderoso de Israel, un hombre que habló la verdad en un reino de mentiras, y aún así, su historia fue enterrada en las sombras? Este es el caso de Micaías, un hombre de valentía inquebrantable, que prefirió ser rechazado por la humanidad a abandonar lo que sabía que era la verdad. Se opuso al rey Acab, quien gobernaba con tiranía y adoración a ídolos, y pagó un precio altísimo por ello. Pero, ¿por qué Micaías fue olvidado por la historia? ¿Qué sabía el que aún resuena en las sombras, esperando ser redescubierto? Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta a esta pregunta puede cambiar la forma en que ves lo que realmente sucedió entre bastidores de una de las batallas espirituales más grandes de la historia de Israel. Imagina un tiempo en que el pueblo de Israel, una nación elegida por Dios, vivía bajo un reinado sombrío, donde la justicia era corrompida y la verdadera fe parecía desaparecer. Ese fue el escenario que surgió con el ascenso del rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Su historia no es solo la historia de un rey y una reina, sino la historia de cómo la corrupción y la idolatría dominaron una nación entera, alejándola de la verdad y sumiéndola en una oscuridad espiritual devastadora. Acab, un rey que, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, hizo alianzas con pueblos extranjeros, comprometiendo los principios de su propia fe. No solo ignoró los mandamientos del Señor, sino que los desafió. Bajo su liderazgo, Israel fue llevado a adorar dioses falsos, y lo que antes era una tierra de promesas se transformó en un campo fértil para la idolatría. Pero Acab no era el único responsable de este caos. Jezabel, su esposa, fue una figura aún más oscura. Ella no solo compartió las creencias paganas de su pueblo, sino que se esforzó activamente en propagarlas por todo el reino. Jezabel no dudó en eliminar a cualquiera que se opusiera a la adoración de los falsos dioses. Introdujo el culto a Baal, un dios cananeo, y con su influencia, hizo que muchos en Israel abandonaran la adoración al Señor. Y lo peor estaba por venir. Acab, influenciado por su esposa, comenzó a construir templos y altares para Baal en varias partes del reino. Los profetas de Dios fueron perseguidos y muertos, mientras que los sacerdotes de Baal ocupaban el lugar de los verdaderos líderes espirituales. La corrupción no se limitaba a la religión, sino que invadía todas las esferas de la sociedad. El pueblo de Israel, que un día fue guiado por la luz de la verdad divina, ahora estaba perdido en un laberinto de mentiras y falsas esperanzas. ¿Sabes qué es lo más impactante? Lo que comenzó con un rey débil y una reina maligna se extendió como una enfermedad, contaminando cada parte de la vida de Israel. La idolatría, una práctica que antes se veía como un gran pecado, comenzó a considerarse normal. Lo que antes era considerado una abominación ante los ojos de Dios, ahora era abrazado por el pueblo. Y es aquí donde tú, amigo mío, debes reflexionar. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo una nación entera se perdió de esta manera? ¿Qué nos puede enseñar esto sobre las decisiones que tomamos hoy? Acab y Jezabel no eran solo personajes del pasado. Son una advertencia, un recordatorio de que un liderazgo equivocado puede llevar a una nación a la ruina. Pero, aún más importante, nos recuerdan que el engaño y la idolatría pueden infiltrarse en nuestras vidas de maneras sutiles, hasta que un día, nos alejamos completamente de la verdad. Y mientras el reinado de Acab y Jezabel amenazaba la verdadera fe de Israel, la esperanza aún no se había perdido. Dios, en su misericordia y justicia, no permanecería en silencio por mucho tiempo. Ahora, debes preguntarte, ¿qué sucederá con esta nación corrompida? ¿Cómo será quebrada esta era de tinieblas? ¿Qué sucederá cuando la luz de Dios finalmente confronte las tinieblas de Baal? Quédate conmigo, porque la historia de Israel, y lo que sigue, es aún más sorprendente. Y mientras el reino de Israel se sumerge cada vez más en la oscuridad, la pregunta que queda es, ¿qué será necesario para restaurar la verdadera fe? La batalla entre la luz y las tinieblas está a punto de intensificarse de maneras que no puedes imaginar. Si esta historia despertó algo en ti,
no dejes de seguir lo que está por venir. Aquí, exploraremos más de estas historias impactantes y, quién sabe, descubriremos juntos lecciones valiosas para nuestra vida. Si aún no lo has hecho, aprovecha para suscribirte y mantenerte al tanto de todo. Porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo donde la verdad se ha perdido. Un lugar donde la mentira parece ser más cómoda que la dura realidad de la verdad. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías si todos a tu alrededor preferirían escuchar palabras agradables, pero tú supieras que esas palabras solo son engaños? Ahora, imagina que eres la única persona dispuesta a decir la verdad. Una verdad que va en contra de todo lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Crees que tendrías el valor de levantarte, sabiendo que eso podría ponerte en peligro? Bueno, esa fue la vida de un hombre, un profeta que se conoció como Micaías. Micaías no era un hombre cualquiera. No le importaba la riqueza, el poder o las personas que pudieran volverse en su contra. Él era, ante todo, un hombre fiel a Dios. Pero esa fidelidad, amigo mío, no era fácil. No era como esas palabras bonitas que escuchas en los cultos, que te hacen sentir cómodo. No, Micaías estaba a punto de ser desafiado de una manera que pocos podrían imaginar. Y aquí es donde su historia se vuelve personal, porque tú también serás desafiado. Tú, al igual que Micaías, tendrás que decidir si sigues la verdad o cedes a la presión del mundo. Ahora, imagina que estás en una sala llena de personas que dicen lo que quieres escuchar. Todos los profetas de Israel estaban diciendo lo mismo. Ve a la guerra, serás victorioso. Dios está contigo. Suena bien, ¿verdad? Sería fácil creer eso, ¿cierto? Ahora, imagina que hay un solo hombre, un profeta solitario, que se levanta y dice algo completamente diferente. Él dice, no, vas a perder esta guerra. El Señor no está contigo. ¿Sabes qué pasaría con él? Se convertiría en un enemigo ante los ojos de todos. Estaría arriesgando su propia vida. Pero no podía callarse. No podía ceder a la presión. ¿Alguna vez te has visto en una situación así? Donde todos están diciendo lo que quieres escuchar, pero en el fondo sabes que algo está mal? Y cuando decides ser la voz de la verdad, ¿te sientes solo? Eso es exactamente lo que enfrentaba Micaías. Él era una isla en medio de un mar de mentiras, y esa no es una posición fácil de estar. Y la historia de Micaías es aún más dramática cuando pensamos que no estaba hablando solo por hablar. Sabía que estaba en riesgo. No eran palabras vacías, no eran palabras que él decía para ganar seguidores o aplausos. Sabía que, al decir lo que Dios le mandaba, estaba desafiando el poder del rey, desafiando el sistema que mantenía al pueblo en la mentira. ¿Y quién quiere meterse con el sistema, verdad? ¿Quién quiere ser la persona que diga la verdad cuando todos a su alrededor están diciendo lo opuesto? ¿Sabes lo que hizo Micaías cuando fue llamado para hablar con el rey Acab? Fue, a pesar de saber lo que le esperaba. Imagina estar frente al rey, la persona más poderosa del país, y él te pide tu opinión. Todos alrededor ya dijeron lo que él quería escuchar. Todos los otros profetas dijeron lo que él deseaba oír. Y tú, un hombre sencillo, te levantas y dices, vas a perder esta guerra. Serás derrotado. ¿Qué crees que pasaría contigo si fueras Micaías? Acab, el rey, se enfureció. No podía creer lo que Micaías estaba diciendo. ¿Cómo se atrevía a ir en contra de todos los otros profetas? ¿Cómo se atrevía a desafiar su autoridad? Micaías fue arrestado. Fue arrojado a una celda, sin comida, esperando que el rey regresara victorioso de la batalla. Y aquí está la pregunta crucial para ti. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Micaías? Si supieras que estabas siendo fiel a la verdad de Dios, pero el mundo entero estuviera en tu contra, ¿te quedarías callado? ¿Te callarías para agradar a las personas? ¿O, como Micaías, te mantendrías firme, aunque la verdad costara todo? Ahora, imagina a un hombre que, incluso ante la muerte segura, mantiene su fe inquebrantable. Micaías no era solo un profeta, era la personificación del coraje. No cedió al miedo.
Sabía que su misión era decir lo que Dios quería, y no lo que las personas querían oír. La pregunta que te dejo, amigo mío, es: ¿tendrías ese coraje? Cuando Micaías dijo la verdad, sabía que estaba arriesgando todo. Pero sabía que la verdad de Dios era más importante que agradar al rey, más importante que agradar a los hombres. Y esto nos enseña algo muy importante: muchas veces, ser fiel a Dios no es fácil. Muchas veces, decir la verdad te pondrá en situaciones incómodas, en situaciones donde te sentirás solo, sin apoyo. Pero la fidelidad a la verdad de Dios es lo que nos fortalece. Porque, al final, Dios es quien sostendrá a aquellos que son fieles a Él. Incluso si todo el mundo se vuelve en nuestra contra, la verdad de Dios siempre será más poderosa. Así que quiero que pienses en el ejemplo de Micaías. No le importaba las consecuencias personales. No le preocupaba agradar a nadie, excepto a Dios. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estás dispuesto a ser una voz solitaria en un mundo que prefiere la mentira? ¿Estás listo para levantarte y ser fiel a la verdad, aunque eso signifique ir contra la corriente? Micaías hizo esto, y él es un ejemplo de coraje y fidelidad que todos podemos seguir. Porque, al final, la verdad siempre prevalecerá. La historia de Micaías no es solo la historia de un profeta, es la historia de todos aquellos que eligen ser fieles a Dios, incluso cuando están solos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tiene la mentira cuando se cuenta bien? Cuando viene empaquetada en palabras bonitas, sonrisas falsas y promesas de victoria. Aún peor, cuando se viste con ropas religiosas y se presenta como si fuera la propia voz de Dios. Pues bien, estamos a punto de sumergirnos en una época oscura de Israel. Un tiempo donde la verdad fue encadenada, y la mentira se sentó en el trono. Acab no quería escuchar la verdad. No quería ser confrontado. Quería consuelo, adulación, y por encima de todo, control. ¿Y sabes lo que hizo? Se rodeó de profetas. Muchos. Pero no cualquier tipo de profetas, se rodeó de falsos profetas. Hombres que usaban el nombre de Dios, pero que vendieron sus almas por favores y posiciones. Ellos hablaban lo que Acab quería escuchar, no lo que Dios mandaba decir. Imagínate, estar rodeado por más de 400 hombres que afirman ser mensajeros del Altísimo, pero ninguno de ellos escucha la voz del cielo. Ninguno. Todos mienten, y lo hacen con tanta confianza, con tanta pompa, que hasta parecen legítimos. Gritaban: «Ve, rey, vencerás, el Señor está contigo». Pero el Señor jamás había dicho eso. Esos hombres predecían victorias ilusorias. Levantaban castillos de arena con sus palabras. No se preocupaban por el alma del pueblo, ni por el juicio de Dios. Querían aplausos. Querían seguir recibiendo comida del palacio, vivir entre los ricos, estar entre los influyentes. ¿Y si para eso tenían que mentir usando el nombre de Dios? Mentirían 1000 veces si fuera necesario. Ahora, piensa conmigo. ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en el estándar? ¿Cuando nadie más cuestiona? ¿Cuando todos empiezan a acostumbrarse al engaño? La verdad se vuelve incómoda, peligrosa, un crimen. Y aquí te pregunto, ¿qué harías si fueras la única voz diciendo lo contrario? Si todos dijeran sí, y tú, solo, dijeras no, ¿tendrías el valor de hablar? ¿O te quedarías en silencio como tantos? El reinado de Acab fue sumido en una oscuridad espiritual. Y esa oscuridad tenía un nombre: conveniencia religiosa. Jezabel mandaba matar a los verdaderos profetas del Señor, y a los falsos, los mantenía como reyes. El bien era perseguido. El mal, exaltado. Ahora, imagina la tensión en ese ambiente. Cada vez que el rey preguntaba algo a sus profetas, ellos respondían como un coro ensayado. Ve, Acab, Dios está contigo. Pero Dios estaba lejos. Silencioso. Ignorado. Esos profetas eran artistas del engaño. Usaban palabras dulces como miel, pero escondían veneno mortal. Acab confiaba en ellos, porque eran exactamente lo que él quería:
cómodos, obedientes, sumisos a su ego. Se convirtieron en espejos que solo reflejaban el orgullo del rey, nunca lo confrontaban. Nunca decían no. Se convirtieron en cómplices de la caída. Piensa conmigo. ¿Qué pasa cuando surge una voz que no se doblega? Una voz solitaria, en medio de tantas otras, pero que lleva la verdad. ¿Qué pasa cuando un hombre se atreve a decir, Dios no está contigo, Acab? Ese hombre existía. Y se llamaba Micaías. Un nombre que Acab odiaba escuchar. ¿Sabes por qué? Porque él decía la verdad. Y toda verdad duele cuando confronta el ego. Pero Micaías era diferente. Él no se vendía. No se callaba. No buscaba aceptación. Buscaba obediencia. Él decía lo que Dios mandaba, aunque eso lo llevara a la prisión, aunque eso lo hiciera parecer loco ante todos los demás profetas aduladores. ¿Alguna vez has sido esa voz solitaria? ¿Alguna vez te has sentido como si todos a tu alrededor estuvieran ciegos, y solo tú vieras? ¿Alguna vez has llevado la angustia de querer alertar, pero ser llamado perturbador, exagerado, o incluso enemigo? Micaías sabía exactamente cómo es eso. Lo odiaron por decir la verdad, pero prefirió eso a ser amado por alimentar una mentira. Y aquí está la verdad oscura que pocos quieren admitir: a veces, la verdad te dejará solo. Te costará amigos. Te costará posiciones. Puede que hasta te cueste la libertad. Pero el silencio, cuando sabemos lo que es correcto, ese sí es un peso que nadie debería cargar. Y ahora quiero provocarte. ¿Estás rodeado de voces que solo te dicen lo que quieres escuchar? ¿Has buscado la verdad de Dios, o solo consuelo espiritual? Si Micaías apareciera hoy en tu vida, ¿lo escucharías, o lo ignorarías como Acab? Esta historia no solo trata de reyes antiguos y profetas olvidados. Trata sobre el hoy. Sobre el mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de voces, pero pocas verdades. El reino de Acab parecía fuerte por fuera, pero estaba podrido por dentro. Y todo esto comenzó cuando dejó de escuchar la voz de Dios, para escuchar voces que solo lo complacían. Ahora, te pregunto con seriedad, ¿cuántas voces falsas te han rodeado? Y más importante, ¿estás dispuesto a escuchar la única que realmente importa, aunque duela? Ahora, mira bien lo que sucedió después de la última profecía de Micaías. Después de ser rechazado, ridiculizado e incluso encarcelado, ¿cuál fue el destino de ese hombre que se atrevió a decir la verdad, cuando todos a su alrededor preferían escuchar la mentira? Podrías esperar que su historia fuera recordada. Después de todo, él fue el único que dijo la verdad. Fue el único que tuvo el valor de decir lo que Dios le mandó, sin importarle la condena que eso traerá. Pero no. Micaías fue silenciado. Él, el profeta que desafió el poder, fue borrado de la historia. Su voz, que clamaba por la verdad, fue sofocada por la indiferencia y por el miedo al poder. No hay grandes monumentos en su homenaje, no hay celebraciones de su valentía, no hay escuelas ni calles con su nombre. Micaías desapareció. ¿Y tú, espectador, alguna vez te has detenido a pensar cómo sucede esto? ¿Cómo las voces que desafían el poder, aquellas que se levantan contra el statu quo, terminan siendo tragadas por la historia? A veces, los héroes más verdaderos, los que realmente marcan la diferencia, son los que más rápidamente son olvidados. No porque no merezcan ser recordados, sino porque la verdad, esa verdad incómoda, molesta tanto a los que dominan que prefieren dejarla en el olvido. ¿Y Micaías? Él pagó el precio de ser fiel. No retrocedió. No cedió. Y la consecuencia de eso fue el silencio. Después de su profecía, fue llevado a prisión, un lugar aislado, lejos de la gloria, lejos de los reflectores. Por mucho que su palabra fuera verdadera, por mucho que él hubiera dicho lo que nadie más tuvo el valor de decir, él fue olvidado. Olvidado por las generaciones, marginado por las autoridades, ignorado por aquellos que tenían el poder de influir en la memoria del pueblo. Pero la verdad nunca muere. Aunque esté enterrada bajo toneladas de mentiras, siempre encuentra una manera de resurgir.
Puedes intentar borrar la memoria de un hombre como Micaías, pero las palabras que dijo, el valor que tuvo, no pueden ser borrados de la historia divina. El trágico final de Acab, la caída del rey, demostró que Micaías había hablado la verdad, aunque pocos quisieran escucharla. Y aquí está la lección para nosotros. El tiempo puede silenciar las voces de quienes se oponen a la mentira. Puede intentar borrar a los héroes que enfrentan el poder. Puede incluso intentar reescribir la historia. Pero la verdad no desaparece. Puedes olvidar a Micaías, pero Dios no lo olvida. Y, de alguna manera, lo que él dijo se cumplió, la verdad que trajo se hizo realidad. La historia de Micaías nos enseña que el poder puede intentar silenciarnos. Puede intentar borrarnos. Pero la verdad nunca desaparece. Y la verdad, aunque olvidada por muchos, siempre encuentra un camino para ser recordada. Y ahora, te dejo con una reflexión. ¿Cuántos Micaías existieron antes de él, y cuántos existirán después? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad, sabiendo que la recompensa puede ser un olvido silencioso, pero la paz interior de saber que dijimos lo que era necesario? Y es precisamente ahí donde reside la paradoja. La historia de Micaías es una de esas que, a primera vista, puede parecer amarga. Después de todo, un hombre que se mantuvo firme ante el rey, que dijo lo que nadie más se atrevió a decir, un hombre que fue fiel hasta el final, porque su memoria fue borrada y su historia olvidada. Ahora, quiero que pienses por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado en situaciones donde sabías que algo estaba mal, pero decidiste no involucrarte? ¿Cuántas? ¿Alguna vez has pensado que la historia de Micaías no es solo la historia de un profeta rechazado? Es, de alguna manera, la historia de todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas. Todos nosotros, en algún punto, debemos decidir si cedemos a la presión del mundo o si permanecemos firmes en nuestra fe y nuestros valores. El profeta no buscaba la aprobación de los hombres, no estaba intentando agradar a los poderosos ni conquistar su posición en la corte. Simplemente estaba cumpliendo la misión que Dios le había dado. Sabía lo que estaba en juego, el alma de un reino entero, la verdad divina contra las mentiras que se esparcían por todos lados.